Hola jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Principalmente lo que vamos a revisar es este continuar de la evaluación antropométrica en adultos. Y pues anteriormente estábamos revisando la parte de la evaluación antropométrica en pequeñines, el poder llegar a un establecimiento, bueno, a una identificación y a un establecimiento de un diagnóstico en cuestión de la antropometría y que en paciente pediátrico es muy importante porque en el momento que detectemos cualquier anomalía, pues nos permite empezar con las actuaciones. Sobre todo, ahí comentábamos, pueden ser situaciones recientes que impacten directamente en el peso o ya podemos hablar de situaciones de tipo crónico que estén impactando en lo que es la estatura. En cuanto a la antropometría de peso, perdón, del adulto, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado justo en esta parte, ¿no? Estábamos revisando, pues, qué medidas podemos obtener en el adulto. Ahí veíamos que se puede determinar la complexión, ¿no? Con base al ancho del codo, que simplemente es medir el codo y buscar en las tablas, o con base a la circunferencia de la muñeca, dividir estatura entre la circunferencia de la muñeca y con base al rango, pues determinar si es la complexión. Y nos sirve porque de pronto el peso lo podemos establecer con base a la complexión, ¿no? Yo puedo tener, a lo mejor, no sé, Ángeles y yo medimos exactamente lo mismo y pesamos exactamente lo mismo, sin embargo puede ser que mi complexión sea grande y su complexión sea pequeña, entonces probablemente ese peso que tenga me quede un poquito bajo. En cuanto al peso habitual, pues es importante que el paciente esté familiarizado con el pesaje, porque en algunos casos desconoce cuánto ha sido lo que ha pesado en un periodo de tiempo. Aquí se consideran los últimos 5 años, o bien el peso que ha mantenido por más tiempo. Esto es algo bien típico de los adultos, ya no cambiamos de peso. Y sobre todo es importante porque en un supuesto donde exista un porcentaje de cambio en este peso habitual, pues podemos considerar que hay alguna situación importante a cuenta. Ahora, existe el porcentaje de pérdida de peso, que es el darle una clasificación a esa pérdida que se está dando. En primer lugar, vamos a obtener el porcentaje de cambio de peso si tomamos nosotros el peso habitual menos el peso actual entre el peso habitual por 100. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una mujer que habitualmente pesa 52 kilogramos, sin embargo, su peso actual es de 47. Entonces, despejando la fórmula, el peso habitual, 52 menos 47 entre 52 por 100, nos da por resultado 9,5%. Y es importante considerar el tiempo bajo el cual se dieron todos los cambios principalmente. Por ejemplo, aquí nos menciona, la pérdida ocurrió en el plazo de un mes. Por ejemplo, vamos a un mes. Observamos que es una pérdida de peso significativa si es del 5%, entonces aquí la pérdida fue de 9,6. Y observemos la pérdida de peso grave, si es mayor a 5, entonces podemos decir que esta pérdida en este ejemplo es una pérdida grave y nos prende un foco de alarma para actuar qué está ocurriendo. Muy diferente que esta pérdida de tiempo se hubiera dado en 6 meses. Por ejemplo, en 6 meses se considera significativa, si es del 10%, o es grave si es mayor al 10%, ¿no? Entonces, el considerar el tiempo, en el momento que ustedes estén llevando la consulta, toda la parte del interrogatorio, preguntar, pues justo por esto, ¿no? ¿Cuál es el peso habitual del paciente? Evaluarlo,
si hubo un cambio, saber bajo qué tiempo, bajo qué condiciones, si hay algunos otros síntomas que nos puedan ayudar en orientarnos, ¿no? Principalmente. Ahora, en cuanto al índice de masa corporal, aquí afortunadamente es como lo más conocido, en el sentido de que se utiliza ampliamente, pues porque la OMS lo considera como justo parte del diagnóstico. Entonces es simplemente dividir nuestro peso, nuestro peso expresado en kilogramos entre la estatura al cuadrado expresada en metros. Y dependiendo el valor que se obtenga, kilogramos sobre metros cuadrados, pues podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Ahora, sabemos actualmente que existen limitantes en cuanto a considerar al índice de masa corporal como un único indicador en la consulta. ¿Por qué? Porque pues no está discriminando los compartimentos corporales, entonces no nos permite saber. Supongamos, no sé, se me ocurre, sorry César, aquí eres el único hombre, pero supongamos que César tiene un índice de masa corporal de 31, ¿no? Estaría cayendo en la clasificación de obesidad grado 1. Sin embargo, resulta que César va al gimnasio y ya tiene muchísimo tiempo, lleva una rutina, estamos hablando de que realmente es hipertrofia muscular, no es que estemos hablando de que sea un exceso de masa corporal, ¿no? De esto. Ahora, existe un rango de peso saludable, es decir, lo mínimo y lo máximo que se esperaría que pesara un individuo en un momento determinado. Y digamos que la fórmula es inversa a cómo obtenemos nosotros el índice de masa corporal. Esto quiere decir que vamos a tomar el valor de la estatura al cuadrado expresada en metros por el valor del índice de masa corporal que entra en la clasificación de antes de bajo peso, ¿no? El mínimo de lo normal, y el máximo antes de entrar en la clasificación de sobrepeso. Esto quiere decir por 18.5 para el peso mínimo y el peso máximo por 24.99. O bien, también dependiendo la literatura, se puede considerar para el peso mínimo por 20 en el caso de hombres y por 19 en el caso de mujeres, y por 25 en el caso del peso máximo para hombres, o bien 24 para el caso de las mujeres. Esto sobre todo, aquí tenemos el ejemplo igual que hemos revisado sobre la clase, un hombre de 42 años que mide 176, es diferente al de bases de la nutrición, no lo vayan a confundir, coincide la edad. Es un hombre, 42 años, 1,76 y su peso es actualmente de 96 kilogramos. Entonces, con base a esta estatura y sus características, lo mínimo recomendable para él sería un peso de 61.9 kilogramos. Bueno, 70, dejémoslo así, ¿no? 62, perdón, dejémoslo así. Y un peso máximo de 77.4, lo podemos dejar como 77.5. Sin embargo, observamos el peso actual, 96. Aún así, estamos hablando de un excedente de peso, pero no nos precipitemos. Ahorita ya lo vamos a ver como de una forma un poquito más realista, porque una realidad, no sé si ustedes lo han vivido en carne propia o algún familiar, ¿qué pasa? Van con el doctor por alguna situación clínica y el doctor pues les dice que resulta que tienen que bajar 20 kilos, ¿no? Y pues de pronto ese recibir esa notificación puede resultar un tanto desmotivadora. Entonces, ahorita lo vamos a ver con una apreciación un poquito más crítica. Continuando, pues recuerden la circunferencia del brazo, es una medición fácil de obtener y simplemente consiste en que con base al valor recopilado de la medición, buscamos en las tablas de clasificación para poder diagnosticar en qué percentil se encuentra. Y con base al percentil establecemos la interpretación. Por ejemplo, si el percentil es menor a 5, estamos hablando de una persona que se encuentra en riesgo de desnutrición.
Un percentil de 5 a 95 se considera normal y un percentil de mayor a 95 se considera con riesgo de obesidad o bien hipertrofia muscular. Regresando al ejemplo de César, ¿no? Que decía que tuviera un índice de masa corporal de 31, pues obviamente esperaríamos que el percentil aquí fuera de 95, ¿no? O más. Entonces, aquí el hombre de 42 años, su circunferencia de brazo es de 38.5. Si vamos a las tablas en el libro del ABCD de la evaluación del estado de nutrición, observamos que el percentil 95 corresponde al valor de 38.1 y que de hecho es el más cercano. Entonces, entra en esta clasificación. Ahora es ponerlo en el contexto en el que se están dando las cosas. Aquí estamos hablando de un excedente de peso y una circunferencia de brazo grande. Habría que considerar qué más hay, ¿no? ¿Qué me está diciendo? A lo mejor resulta que va mucho al gimnasio, o caso diferente, resulta que la dieta no está balanceada. También, por ejemplo, pueden existir en situaciones específicas, como es el embarazo, cambio de peso y que es algo deseable. Dependiendo el índice de masa corporal con el que se inició el embarazo, será la ganancia esperada. Es decir, si se empezó el embarazo con un bajo peso, lo esperable sería que la ganancia fuera mayor. ¿Por qué? Para que diera oportunidad a que se formen depósitos de energía necesarios para dar frente al embarazo y a la lactancia adicional a lo que implica el crecimiento del bebé, la placenta, los líquidos que se van reteniendo. Muy diferente a cuando se empieza el embarazo y hay presencia de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Dependiendo principalmente de esta parte. Ahora, el control del aumento de peso es algo importante por muchos factores. En primer lugar, porque el efecto del aumento del peso tiene un impacto en lo que es la salud de la mamá y del bebé. La tendencia actualmente es de un embarazo a mayor edad y de hecho que también las mujeres muchas veces inician el embarazo con un exceso de peso, ya sea que están clasificándose con sobrepeso o bien con obesidad. Adicional, pues viene una ganancia de peso por todos los cambios hormonales que se generan y existen hallazgos en donde pues se ha observado que existe el desarrollo de resistencia a la insulina y que es importante, ¿no? Para evitar que progrese. Por los cambios hormonales que se dan durante el embarazo, es normal que se presente la diabetes gestacional. Lo grave es que el 50% de las mujeres que presenta diabetes gestacional muchas veces continúa. Entonces hablamos de que se quede instaurada. El peso es un factor que juega ahí un papel clave. También la relación de pesos grandes en mujeres con complicaciones en el parto y también en este sentido las complicaciones que podemos mencionar está la preeclampsia o por ejemplo al momento de nacer el bebé, si es nacimiento normal, pues puede afectar, ¿no? A lo mejor se lastima el bebé durante la salida en el canal del parto. Entonces, dentro de las ecuaciones que tenemos, hay diferentes dependiendo del índice de masa corporal pregestacional. Por ejemplo, si el índice de masa corporal es debajo de 18.5, quiero que observen las fórmulas de más a menos. Pueden observar que las constantes ahí van cambiando. Por ejemplo, es el peso pregestacional más 0.33 en el caso del índice de masa corporal más bajito, menos de 18.5 por la edad gestacional en semana. Muy diferente a cuando el peso pregestacional entra en una categoría de sobrepeso, obesidad, perdón, donde multiplica 183 por la gestacional en semanas.
Entonces, por hacer un ejemplo, supongamos, vamos a hacerlo en un sentido normal. Una mujer, pues sí, obviamente, ¿verdad? Bueno, una mujer que empezó el embarazo, no sé, se me ocurre algo realista, pues unos 56 kilogramos. Supongamos que entren en esta categoría de peso normal, del índice de masa corporal normal, 56 más 0,267 por la edad gestacional. Supongamos una edad gestacional, a ver, ya imaginémosla ya cercana a fechas, imaginémosla en unas 30 semanas pregestacional, en unas 30 semanas gestacionales. Y pequeño accidente aquí con el celular. ¿Sí me escuchan bien? Sí, maestra. Ay, gracias. Accidentó el celular. Entonces, el peso pregestacional para este punto o la ganancia de peso que se esperaría sería de 64,1 kilogramos, ¿no? Es decir, que ya hubiera ganado 8 kilos. Ahora, si observamos la tablita, peso normal, ¿no? La ganancia esperada es de 11 a 16 kilogramos. Semana 30, todavía faltan aprox 8 o 10 semanas más, va en 8 kilos, pues va perfectamente, o sea, no nos estamos desfasando. Caso contrario, vamos a imaginar igual este supuesto de una mujer que supongamos que tiene un peso de 80 kilogramos más punto 183 por 30 semanas, igual vamos a agarrar estas 30 semanas, se esperaría que tuviera un peso para esas 30 semanas de 85,49 kilogramos. Estamos hablando de una ganancia de 5 kilos y medio, aprox. Entonces, si igual comparamos con las tablitas de 5 a 9 kilogramos, podemos decir, está dándose esta ganancia de peso bajo un supuesto normal, ¿no? No hay ninguna alteración. Ahora, en cuanto a la masa grasa, recuerden que la masa grasa la podemos medir con la plicometría, los plicómetros, o bien se puede estimar a través de pruebas como es la densitometría o métodos más accesibles como la bioimpedancia. Sin embargo, hablando en sentido del uso de los pliegues corporales, pues aquí la evaluación de la masa grasa a partir de los pliegues representa la cantidad de grasa que se ubica en el tejido subcutáneo, que de hecho se considera que este es el representativo de la grasa corporal total. Por cada kilo de tejido adiposo subcutáneo se asocia aprox con 200 gramos de tejido adiposo interno. Esto es basado a estudios que se han hecho con base a la medición en cadáveres, ¿no? De estos componentes. Entonces, la evaluación de los pliegues tiene ciertos aspectos que entran en debate porque disminuyen la validez que poseen. Estos aspectos son las variaciones individuales modifican la capacidad predictiva de las ecuaciones porque, por ejemplo, se consideran solo máximo 4 pliegues en las ecuaciones y además las fórmulas pues son específicas para una población, grupo de edad, sexo, estado de nutrición, entre otros factores. Es el primer limitante. Además, el segundo aspecto, la cualidad que poseen los pliegues de su comprensibilidad o su capacidad de comprensión que tiene cada pliegue. Esto no me refiero a que sea comprensible si los entendemos o no, sino que sean, digámoslo así, apachurrables, ¿no? Comprimir. Entonces, pues existe una variabilidad si se miden en un mismo sitio, pues porque finalmente es parte de las cualidades de la variación interindividual, como en los diferentes sitios donde se pueden hacer las mediciones, la variación intraindividual.
por lo cual se recomienda que se tome la lectura de los 4 pliegues, ¿no? Perdón, de los pliegues, 4 segundos después de haber colocado el plicómetro y se consideran mínimo 3 pliegues, aquí se me había cuatrapeado el valor, para poder disminuir cualquier error relacionado con esta cualidad de qué tan comprimible o no es un pliegue. Entonces, también no se considera ideal para personas que posean un exceso de adiposidad por múltiples razones, porque representa todo un desafío, requiere como cierto expertise, mucha experiencia para que las manitas identifiquen bien dónde está el panículo adiposo, si se está tomando correctamente. Y también, pues no es ideal para personas mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces el tejido, como son los bracitos de los adultos mayores, ¿no? Muy diferente. Adicional, se incluye que la medición de circunferencias, como es el caso de la cintura, la cadera, el abdomen, pues tienen una correlación mejor con enfermedades cardiovasculares, si es el caso de lo que se está buscando. Ya depende, porque por ejemplo en el ámbito de la nutrición deportiva, sí bueno, no es que se justifique, no lo quiero expresar de esta forma, pero en la nutrición deportiva, pues justamente al momento de hacer la evaluación de cómo va el progreso del paciente, se deben de considerar estas cualidades. Dentro de la evaluación del pliegue se puede usar solo un pliegue o la sumatoria de 2 o más, siendo siempre sugerible que sean los más posibles. Y dependerá de la disposición que se tenga para medir pliegues y su localización. No esperen, recordemos que les había mencionado que lo ideal es que el paciente acuda con la menor cantidad de prendas posibles, pero tampoco lo vamos a desvestir o le vamos a solicitar que se desvista. Entonces, si yo quiero hacer medición de pliegues y únicamente puedo disponer del pliegue tricipital y del bicipital, pues adelante, ¿no? Ya no voy a pedir el suprailiaco o el subescapular. Ahora, cuando se usa un pliegue, a partir, por ejemplo, del pliegue cutáneo tricipital o el subescapular, se debe de consultar en la tabla para ubicar al individuo en el percentil. Y la evaluación de pliegues, una ventaja que posee es que se puede emplear a partir de los 3 meses de edad. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, un hombre el mismo hombre, ¿no? Su pliegue cutáneo tricipital es de 20 milímetros. Entonces, el percentil 85 es de 19, es el más cercano. Aquí, para poder establecer una interpretación, consultamos que, por ejemplo, percentiles de 0 a menos de 5, hablamos de personas que son o bien muy, muy magras y casi no hay masa grasa, o bien hay alguna situación que está favoreciendo la depresión de masa grasa. Valores de 5 a 15, hablamos de individuos que poseen masa grasa por debajo del promedio y cierto riesgo igual como de desnutrición o hay alguna situación que debemos de estar vigilando. De 15 a 75 es lo normal, entre 75 y menos de 85 es por encima del promedio, igual riesgo de sobrepeso u obesidad. Y por encima de 85 hablamos de individuos que presentan un exceso de masa grasa. Ahora, nada más quiero hacer aquí un pequeño, no comercial, pero les estoy mencionando que estos pliegues son disponibles para pequeñines de 3 meses de edad. Pues por ahí les platico que supongamos que ustedes, no sé, a lo mejor en un futuro me dan la sorpresa que se van a la maestría y justamente su interés es evaluar recién nacido, pretérmino y la ganancia de peso con base a si hace alimentación con
lactancia exclusiva, ¿no? Lactancia materna exclusiva, o bien lactancia con fórmula. Y ustedes a lo mejor quieren como comparar en dónde y bajo qué condiciones está dando mejor. Entonces, pues justo por eso les hago la medición de los pliegues, porque pues es un indicador que ustedes pueden utilizar en complemento. Ahora, si se cuenta con pliegues cutáneos tricipital y subescapular, se procede a evaluar con base a la ecuación de ambos. Entonces, aquí en esta situación de ambos pliegues es aplicable en niños a partir del primer año, para lo cual se considera la sumatoria del pliegue cutáneo tricipital y del subescapular, da el valor y buscamos igual en la tabla. Entonces, aquí para el mismo ejemplo del mismo hombre, perdón, la sumatoria de sus pliegues, ¿no? 20 y 24 nos da 44. Buscamos en la tabla de pliegue cutáneo subescapular y tricipital, más tricipital, nos da un percentil de 85. Bueno, seleccionamos el percentil de 85 porque es el valor más cercano. Múltiples pliegues, pues la ventaja que tiene es que nos permite evaluar estos varios pliegues y se utilizan las ecuaciones propuestas por Durnin y Wormsley, que emplean pliegue cutáneo tricipital más subescapular más bicipital más subiliaco. Y esta fórmula se aplica a partir de los 17 años en adelante. Posteriormente, otros investigadores, nada más me acuerdo de Durenberg, no me acuerdo del otro, pero Durenberg elaboraron otras ecuaciones con los mismos pliegues para edades de los 0 a los 18 años de edad, como en complemento. Entonces, aquí nada más les comparto la tabla de 17 años en adelante. Si se dan cuenta, aquí ya considera el logaritmo de la sumatoria de los 4 pliegues. Entonces ya se pone un poquito más interesante, ¿no? La situación. Y para determinar, o sea, pues bueno, ya tengo los pliegues y ya empleé las fórmulas, pues adicional para determinar el porcentaje de grasa total, se emplean las ecuaciones de Siri o de Brosek, el cual pues es más fácil de interpretar, ¿no? O sea, yo con base a un porcentaje ya puedo establecer si está por encima o por debajo de lo recomendable. Entonces, el porcentaje de las ecuaciones se interpretará de la siguiente manera, aquí como lo tenemos en la tablita. Para el caso de un porcentaje de grasa muy bajito, en el caso de hombres es pues por debajo de 5, en el caso de mujeres es por debajo de 8. Bajo aceptable, pues en el caso de hombres es de 6 a 15, en el caso de mujeres es de 9 a 23. Para un aceptable alto, ¿no? Es como decir, está bien, pero sí hay que cuidarlo, ¿no? Sí hay que promover más actividad física. En el caso de los hombres es de 16 a 24 y en el caso de las mujeres de 24 a 31. Y pues ya no recomendable, mayor a 25 en el caso de hombres y mayor a 32 en el caso de las mujeres, ¿no? Principalmente. Ahora sí, ya se pone interesante la cosa, ¿no? Ya le vamos a dar pies y cabeza a todo este mundo de fórmulas que hemos estado revisando, porque se puede complementar, ya con toda la información, pues complementamos con las siguientes operaciones. Por ejemplo, cuando tengo un paciente con excedente, en primer lugar necesito determinar el porcentaje de exceso de grasa, para lo cual tomo el porcentaje de grasa real menos el porcentaje de grasa ideal. Aquí, pues dependiendo vamos a regresar aquí a esta diapositiva, puede ser que yo tome de establecer a lo mejor 25 hombres y 31 mujeres, ¿no? Luego,
debo de transformar ese exceso de grasa, el resultado lo debo de transformar a kilogramos, perdón, para lo cual pues me baso del peso actual por el porcentaje de exceso de grasa entre 100, una reglita de 3. Y ahora sí, ¿cuál sería el peso esperado de mi paciente sin ese exceso de grasa? Entonces tomo el peso actual menos el exceso de grasa en kilogramos. Aquí ya me pone una meta muchísimo más realista que a decir, bueno, tiene que bajar 15, 20 kilos, ¿no? Aquí a lo mejor son pérdidas más discretas, a lo mejor son 3, 4, 5 kilos y esto pues es positivo porque permite mayor adherencia al tratamiento al plantear o más bien al suponer una meta pues más realista. Asimismo, en el caso de deficiencias, ¿no? Hay que plantear o estimar cuál es el porcentaje de la deficiencia de grasa, para lo cual utilizamos el porcentaje de grasa ideal menos el porcentaje de grasa real, transformarlo a kilogramos por reglita de 3 y estimar el peso esperado sin deficiencia de grasa. ¿Por qué? Porque no todo aplica en sentido de pensar en las enfermedades crónicas no transmisibles. Pensemos, por ejemplo, en aquellos pacientes que a lo mejor son deportistas y el porcentaje de masa grasa desgraciadamente llegó a valores muy bajos y ya está trayendo ahí alguna complicación. O por ejemplo, pacientes que cursan con algún trastorno de la conducta alimentaria y se están comprometiendo funciones, por ejemplo, como la menstruación. Ahora, dentro de la evaluación de las circunferencias, la circunferencia de cintura o de cadera no se sugieren para niños y para adolescentes derivado a los cambios que tienen en la distribución de grasa durante el crecimiento. Mientras que, por ejemplo, la circunferencia abdominal en los adultos es empleada como un método indirecto de la grasa acumulada a nivel del abdomen. Y en el caso de los niños, a partir de los 2 años, posee una correlación con riesgo de desarrollar hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí, por ejemplo, para estimar si estamos hablando de cómo es la distribución de la grasa, pues se utiliza el índice cintura-cadera para saber si es una distribución de tipo androide o bien ginecoide. Entonces simplemente es tomar el valor en centímetros de cintura entre la cadera y, por ejemplo, valores para el caso de superiores a 0.8 en mujeres, estamos hablando de una distribución androide, es decir, de esta parte. En el caso de los varones, un valor superior a 1, igual o mayor a 1, pues es caso contrario, hablamos de una distribución ginecoide cuando el valor es menor a 8, o bien en mujer, o bien menor a 1 en varones. Y sobre todo porque recordemos que actualmente ya la distribución, tanto en hombres como en mujeres, se está dando de tipo androide, ¿no? Razón por la cual estamos ahí perdiendo un poquito la batalla o nos está yendo mal con las enfermedades crónico-transmisibles. En cuanto al perímetro abdominal, pues para evaluarlo en niños se recomienda que se considere a partir de los 2 años y compararlo con el dato de referencia para saber en qué percentil se encuentra. Aquí el dato percentilar de riesgo es cuando sea superior a 90, el percentil. Mientras que en los adultos se considera únicamente el valor del perímetro y pues encontramos que existe un riesgo incrementado cuando en hombres y en mujeres es mayor a 94 y 80 respectivamente, o bien podemos hablar de un riesgo sustancialmente incrementado, ¿no? Cuando es 102
mayor a 102 y 88 en hombres y mujeres respectivamente. Y pues sobre todo porque aquí nos ofrece una ventaja de que es fácil de obtener. Entonces visualícense por un segundo, ustedes ya en la consulta cuentan con una gama más amplia de datos a utilizar, no solo el peso. Ahora ya saben que pueden tomar el peso, pueden determinar la complexión, pueden determinar el peso con base a la complexión, el mínimo, el máximo, el ideal. También estimar la masa grasa dependiendo si es por medio de la glicometría o con base a la bioimpedancia, poder estimar pues ahora sí cuánto es ese excedente de masa grasa que se tiene para poder plantear metas más realistas. Lo conjuntan con la medición de circunferencias, la circunferencia media del brazo, la circunferencia de la cintura, de la cadera, la abdominal, el índice cintura-cadera, o sea, ya todo eso les está arrojando suficiente información antropométrica y les permite pues poder establecer un diagnóstico antropométrico más preciso. Entonces, para la masa libre de grasa, normalmente se relaciona con la mayor proporción de las funciones biológicas y metabólicas, además de ser una fuente de energía en casos pues desafortunados donde se necesita recurrir a las proteínas. Entonces, se debe de valorar la masa libre de grasa con indicadores bioquímicos. Ya más adelante en la parte de la bioquímica hablaremos justamente de esto. Entonces, la masa libre de grasa se considera el peso corporal total en kilogramos menos la masa grasa, igual en kilogramos, expresada en kilogramos. Y para delimitar aquí la masa libre de grasa como un indicador de la masa muscular, se debe de multiplicar la masa libre de grasa en gramos por 0.195, entonces obtendremos el total de proteína en gramos. Y si la multiplicamos por 1.02, sabremos de cuántas calorías estamos hablando. Entonces, esto se utiliza sobre todo cuando se necesita conocer datos del balance proteico. No se recomienda utilizar como de forma indiscriminada porque realmente no tiene como una validación completa, ¿no? O no cuenta con la suficiente validación. Por eso ni les pongo aquí el dato en preciso para que no los vaya, no se les vaya a meter ahí alguna idea medio indebida. Ahora, en cuanto al área muscular, es importante que se cuente con la medición de la circunferencia de la extremidad en su punto medio, como el pliegue de la extremidad seleccionada. Por ejemplo, aquí se utiliza la circunferencia menos el pliegue, por el pliegue cutáneo, perdón, por 2 entre 4 por pi. Entonces, se puede emplear para este cálculo el muslo, la pantorrilla, el brazo, siendo pues el brazo por la facilidad que posee el más sugerido, salvo que se cuente con alguna limitación física, ¿no? El sujeto no tenga los brazos, ¿no? Entonces, existe una fórmula para determinar el área muscular del brazo propuesta por Hinsfield, que es justamente esta que tenemos aquí y cambia tanto en hombres como en mujeres, pero considera la circunferencia del brazo menos la constante de pi, 3.1416, por el pliegue cutáneo tricipital al cuadrado entre 12.56 y cambia entre hombres y mujeres, que en mujeres se resta menos 6.5 y en el caso de los hombres menos 10. La interpretación que tendrá esto es que en el caso de menores de 18 años, pues existen tablas de referencia para ubicar el percentil. Mientras que tenemos aquí igual
las interpretaciones con base al percentil. Quiero que observen que igual es muy semejante, donde percentiles muy bajitos como 5 o muy grandes como mayores a 95, estamos hablando de una baja o una alta muscularidad, dependiendo de qué polo lo estemos encontrando, ¿no? Principalmente. Ahora, es importante saber en este tipo de fórmulas o respecto a estas fórmulas que la masa muscular representa una medición en 3D. Estamos tomando un ancho, un volumen. Sin embargo, la determinación del área muscular del brazo es bidimensional, así que los cambios en la masa muscular modificarán el volumen, pero no es proporcional a la circunferencia del brazo y el área muscular del brazo. Entonces ahí como que es la primera limitación que posee. Además, no se sugiere en personas con obesidad o que estén por encima del 125% del peso teórico o por encima del percentil 85 del peso ideal, del peso, perdón. Y en el caso de los adultos mayores, pues no es un índice que tenga la suficiente validez. Ahora, el agua corporal total se emplea para evaluar igual a un sujeto. Aquí es importante que se conozca el dato de la estatura, la edad y el peso en kilogramos, ¿no? Para saber cómo está ahí. Ahora, en cuanto al diagnóstico antropométrico, pues ya ahora sí que revisamos toda esta parte, pues es un juicio de valor considerando todos y cada uno de los índices evaluados, así como la sensibilidad y la especificidad de los mismos. Entonces, se puede hacer por cada uno de los indicadores o bien por el conjunto para poder darle mayor robustez. Y aquí es muy importante que se conjunte con toda la información clínica. Como bien mencionaba, uno de los errores que de pronto se tiene en la consulta con los profesionales de la salud es que a veces quieren establecer un diagnóstico del estado nutricional considerando únicamente parámetros antropométricos. O sea, espérate, ¿no? Y lo bioquímico, ¿cómo está? Y lo dietético, cómo está, lo clínico, cómo está. Yo puedo tener un individuo que a lo mejor en lo antropométrico no tiene mayor alteración, pero los parámetros bioquímicos están alterados, probablemente tenga alguna dislipidemia, hiperglucemia, problemas con el ácido úrico. Adicional, los hábitos dietéticos están muy mal implementados y en la parte clínica además me está refiriendo a problemas gastrointestinales, pues por otros factores también del estilo de vida. Estarán de acuerdo que si me quedo únicamente con la parte antropométrica voy a decir, no, hombre, está sanísimo. Si lo conjunto digo, no, realmente hay muchas áreas de oportunidad para este paciente. Entonces, existen tablas de referencia y que de hecho es un desafío presente en la evaluación antropométrica porque poder contar con información que ayude a interpretar los valores obtenidos de la medición es todo un desafío. Entonces, los patrones de referencia nos ayudan para poder llegar de forma más rápida con la interpretación y pues obviamente con el diagnóstico. Sin embargo, a pesar de que México, ya sabemos, talento hay, solo falta apoyarlo, ¿no? Pues a pesar de todo esto, no se cuenta con patrones de referencia aplicables en México. Tenemos algunos conocidos como las tablas de Casilla y Vargas en adultos o Ramos Galván en niños. Sin embargo, se recomienda seguir patrones de referencia de tipo internacional. ¿Por qué? Porque cubren 7 aspectos. Se hizo la medición en poblaciones en estado de nutrición idóneo, además con una muestra de 200 sujetos por mínimo por cada grupo de edad y sexo. Es resultado de un muestreo transversal. Los métodos están claramente definidos y se pueden reproducir, se pueden replicar
Las mediciones se tomaron por personal capacitado, el equipo verificado, bien calibrado de forma continua. Asimismo, el personal sí medía, si era preciso, ¿no? Y disponibles para todas las mediciones antropométricas para la evaluación del estado de salud y los datos disponibles y los procedimientos para el análisis. Actualmente, si ustedes se ponen a investigar por ahí en las tablas en todos los informes de la ENSA, pues de pronto nos están acercando ya con esta información. ¿Por qué? Porque se está tomando aún más la labor de poder dar más herramientas, ¿no? Ahora, dentro de las tablas empleadas tenemos las tablas de referencia del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Normalmente ustedes lo van a encontrar como CDC. Y también tenemos las tablas de referencia de la OMS. También en adultos las tablas normalmente se basan en las mediciones de Frisancho, siempre y cuando no se dispongan de datos de la OMS. Y existen los trabajos de Cameron Schungler recomendados para adultos mayores. Entonces, algunas consideraciones en el uso de las tablas que están en el libro del ABC de la evaluación del estado de nutrición que ustedes tienen es que no tienen los datos como el número de muestra, la media, la mediana, los coeficientes de variación como desviaciones estándar, información estadística que quizá no, para el ejercicio de interpretar y diagnosticar no tienen como mucha necesidad. También, por ejemplo, las tablas de Frisancho omiten los datos para población de raza negra. Las tablas normalmente están en percentiles. Si ustedes buscan score o gráficas, pues tendríamos que buscarlas, descargarlas de internet. Las tablas para el índice de peso, talla y talla-edad se dividen en longitud, es decir, se toma en posición supina y talles de pie. Bueno, eso ya tienen que tenerlo perfectamente claro en este momento. Y las tablas de referencia para el área muscular del brazo en mayores de 18 años considera la fórmula corregida. La que ustedes, bueno, la que les coloqué aquí. Esta es la fórmula corregida. Existe otra fórmula, ahí me cambió, pero en donde está la del área muscular del brazo es donde esta fórmula. Ay, a ver, déjenme ver si. Ajá. Esta es la fórmula que tenemos corregida. Existe otra fórmula, sin embargo, la verdad, ya para no entrar como en cuál es la buena, dejé la información ahí, la pertinente, ¿no? La relevante. En mi lab aparece una diapositiva, en mi celular aparece otra, entonces ahorita sí, no sé cuál les esté apareciendo, pero es mencionar esto, ¿no? Ahora, chicos, pues principalmente es lo relacionado a la parte de antropometría. Antes que nada, me gustaría saber cómo les fue o cómo se sintieron en los ejercicios de identificar y establecer un diagnóstico nutricional en pequeñines. Yo todavía no lo realizo, pero bueno, es que he estado revisando como que los apuntes, pero creo que sí está pues un poquito sencillo. Creo que, bueno, habiendo tanta fórmula como que de repente sí me pierdo un poquito, y más por la tabla, porque no entendía muy bien lo del porcentaje percentil, pero ahorita con lo que vimos ahorita, pues ya creo que ya sé más o menos cómo identificarlo bien. Yo tengo una duda, profesora. En lo de la tarea, justo lo que está mencionando, en los percentiles, ¿a partir de cuánto se puede pasar a bueno, no sé si me explico, ve que son como dos valores de referencia, ¿no? Entre un percentil y otro. Y por ejemplo, si a mí me salió, no sé, un
no, perdón, un 16.51, por decir algo. Y estoy, por ejemplo, entre un percentil 3 y un 5, así por decir un Que ejemplo. es la misma distancia, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo sí me quedo así como, no sé si irme Grande o el más chiquito. Ajá, exacto. Justo eso es una duda muy interesante, Maribel, porque dependerá ahí un poquito el criterio. Vamos a suponer la siguiente situación. Si tu pequeñín estás observando que está bien el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla, pues no existiría mayor problema si de manera arbitraria decides decir, lo paso al percentil un poquito más grande, porque todo está marcando que el crecimiento va bien. Sin embargo, si tu pequeñín, ya sea en la deficiencia o en el exceso, estás encontrando ahí alteraciones, es decir, a lo mejor si está en la deficiencia, lo puedes cargar al percentil más chiquito para hacer aún más evidente el problema. O lo estás encontrando en el exceso, lo puedes cargar al percentil siguiente, el más grande, para hacer evidente el problema y entonces darle robustez a tu diagnóstico. Porque sí pasa muchas veces en algunos datos percentilares que haz de cuenta te queda así, punto, bueno, 4 y 4, ¿no? Unidades de valor y dices, bueno, ¿con cuál me quedo? Si la situación es normal, no pasa nada si te quedas en el siguiente, ¿no? Si la situación está ahí que necesitas como hacerla más evidente, lo puedes cargar a voluntad. Ahora, yo les recomiendo que si está normal, se queden con el percentil chiquito. ¿Por qué? Porque es el que ya tiene cubierto. Entonces, esto suponiendo, perdón, nosotros que en la siguiente revisión, pues obviamente el siguiente percentil ya lo alcanzó sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces es ahí, no es como que les diga, pues ahí como vean, ¿no? Sino que ustedes se tienen que ir formando un poquito del criterio y basarse de los otros, o sea, de cómo va la información, conjuntarlo. Y reitero, siempre se los voy a mencionar mucho en esta materia, siempre estén conjuntando toda la información. Sobre todo, pues porque ustedes ya en el ámbito laboral se darán cuenta, ¿no? O sea, cada quien se siente, bueno, usted está bien, ¿no? Pero la vecina se siente nutrióloga, fulanito se siente nutriólogo y realmente pues hay una metodología. Entonces, que ustedes aprendan bien el buen ABCD es de lo más importante. No sé si alguien tuvo igual alguna otra duda con los ejercicios o ya viene la pregunta de $1,000,000. ¿Alguien se dio cuenta del error en las tablas o todavía lo seguimos manteniendo secreto? Creo que todavía no, entonces lo vamos a seguir manteniendo en secreto. Ya la siguiente semana lo comentaremos, ¿de acuerdo? Por hoy no se llevan tarea. La siguiente clase ya es la parte de lo bioquímico. Entonces, pues nada más chicos, nos vemos la siguiente sesión. Y cualquier duda que tengan, pues estoy pendiente de ustedes, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo. Gracias, hasta luego.